La pregunta del día de hoy es: déjame saber una fortaleza tuya y un defecto. Déjamelo en la sección de comentarios, y también quiero recordarte que las respuestas que más me gusten o comparta las estaré subiendo a mis historias de mi Instagram personal, que te lo dejaré ahí abajo en la descripción y en el comentario fijado. La cita que nos reúne hoy es para hablar sobre la Ouija. Unos tableros de este popular concepto afirman que te ofrecen la oportunidad de abrir portales espirituales. Incluso en dicha práctica se cree en la posibilidad de encontrar e interactuar con un espíritu maligno. Pero ¿de dónde se expandió la idea de este juego? Quiero inclinarme en pensar que muchas veces la Ouija fue un elemento sustancial en películas o libros que deliberen su trama en el género del terror. Pero aún así, obtener un tablero de estos no es tan irreal. Es más, lo puedes comprar por muy poco dinero en internet. La manera en la que trabajan es que dentro del tablero encontrarás todas las letras que componen el abecedario. En él hay una plancheta que se pone en la parte superior del juego para lograr establecer comunicación con los espíritus. Algo que me llamó la atención es la regla de que esta se debe jugar en conjunto de personas y todas deben participar en la invocación, pues de lo contrario se dice que con una persona no se puede producir la suficiente energía psíquica para convocar realmente al espíritu. Entonces, una vez tengan todos la mano en el oráculo, alguien del grupo tiene que preguntarle algo al espíritu con el cual están tratando de comunicarse. Entonces, moverá el oráculo hacia las letras y deletreará la respuesta, o en su efecto, marcará la respuesta. Algo particularmente interesante es que existen unas reglas comunes que deberán cumplirse. Menciones como tomar en serio el ritual y no como un juego, despedirse siempre al final y nunca use el tablero en su propia casa para evitar que los demonios se puedan quedar dentro del hogar. Esto realmente me conduce a pensar sobre si funcionan y si realmente hay efectos en estos rituales. Con una simple búsqueda en Google se encuentra un extenso pliego de historias de personas que han utilizado el tablero de la Ouija y han tenido severas experiencias paranormales. Algunos afirman que estas historias vienen desde la época de los Borgias, que lo utilizaban para predecir los acontecimientos del futuro. Pero de nuevo, ¿son realmente genuinas estas historias? ¿O se podrían explicar desde la lógica? Bueno, la primera explicación que se me ocurre para esto es, creo yo, la más obvia, pero ¿no son un poco convenientes las tablas de la Ouija? Pues se supone que funciona cuando se está haciendo con un grupo de personas. Pero es aún más extraño que la tasa de éxito se dice que aumenta con la cantidad de participantes. Pero apostaría a que la mayoría de las veces en que la Ouija parece funcionar es porque de verdad una de las personas del grupo está intentando asustar a los demás. Sin embargo, todavía hay muchas personas que han intentado utilizar la Ouija por sí mismos y realmente tuvieron éxito en su comunicación espiritual. Entonces, la pregunta sería: ¿cómo podría estar moviéndose el oráculo cuando hay una sola persona tocándola? ¿A quién intentaría engañar o asustar? Entonces, ¿es un fantasma? Realmente no. La respuesta a esto puede ser por el efecto idiomotor. El efecto idiomotor es un fenómeno psicológico en el que tu cuerpo se moverá involuntariamente en respuesta a algo que crees que debería suceder. Un reportaje de la respetada BBC explica con detalle cómo se puede experimentar el efecto idiomotor. En primer lugar, necesitas algo como un anillo o algo que pueda ser pesado, y luego atar una cuerda alrededor de él, y luego sostener la cuerda frente a ti y tratar de no moverla. Entonces, solo hazte una cuestión a ti mismo, preguntándote sobre el movimiento del anillo, que el anillo se moverá en el sentido de las agujas del reloj si la respuesta es sí, o en sentido contrario si la respuesta es no.
A pesar de que no estábamos moviendo voluntariamente el anillo, este se moverá en una de las direcciones dadas. Así que este fenómeno puede ser atribuido al juego de la tabla Ouija. Realmente no tiene que ver con una actividad paranormal, es solo el cuerpo humano que responde a predicciones que la mente suele hacer con cosas que queremos que, inconscientemente, sucedan. Cosas similares pueden suceder durante las noches después de jugar con la Ouija, cosas como encogerse de hombros o tener alucinaciones leves de miedo, pero aún así debo reconocer que hay un par de encuentros con Ouija que leí de los cuales realmente no puedo imaginar ninguna hipótesis con explicación lógica. Una persona afirma que utilizó un tablero de la Ouija con sus amigos y el espíritu al que invocaron estaba hablando con ellos en latín, algo que era extraño porque solo uno de sus amigos sabía latín y este ni siquiera estaba tocando el oráculo. De modo que, ¿cómo es posible que un juego te haga comprender las estructuras gramaticales de un lenguaje nuevo? Volviendo al tema, he leído sobre otra persona que usó una tabla Ouija cuando tenía 12 años y el espíritu le dijo que conocería a alguien llamado Bint and Douglas y para su sorpresa actuó con alguien llamado Vincent Douglas cuando se unió a un musical años después. Así que no solo se trata de los espíritus que hablan en diferentes idiomas, sino que, además, también hay espíritus que pueden predecir el futuro. La única explicación que se me ocurre es que las personas que cuentan estas historias podrían estar mintiendo, pues de hecho creo que somos animales narrativos, nos encanta contar historias una y otra vez, con la diferencia que cada vez que la contamos vamos distorsionando aún más la realidad. Podemos incluir personajes que no estaban, acciones que tampoco estuvieron y al repetir la historia tantas veces terminamos convenciéndonos de esa nueva versión de la realidad. Ahora bien, también puedo pensar que están mintiendo porque no tengo ninguna manera de confirmar estos hechos. Sin embargo, sigue siendo bastante espeluznante pensar en ello. Como la mayoría de los fenómenos sobrenaturales, hay un montón de historias interesantes que puedes encontrar sobre ello, pero la mayoría se puede explicar con la psicología. Incluso las historias que parecen carecer de toda explicación no pueden ser completamente probadas y ser calificadas como verdaderas, a menos que se hayan presenciado por otros. Pero supongo que todavía puedo dejar alguna esperanza de que tal vez, solo tal vez, estas cosas podrían funcionar. Así que quiero hacer un particular énfasis en decir que esta es mi posición y que respeto profundamente las ideas de los demás. Recuerden que un mundo mejor se construye con la diferencia.